Jesús Luján Irastorza se llama. Es un ginecólogo, ginecobstetra, que asegura tener más de 30 años de experiencia médica, pero que en los últimos 4 años acumula 17 denuncias de mujeres que lo están acusando de violencia obstétrica y de negligencia, incluyendo diagnósticos tardíos y cesáreas sin aclarar. En medio de su ambición de atender a un mayor número de pacientes y al mismo tiempo intentar crear un nombre, derivó en una atención poco personalizada, apresurada y, lo hemos visto, riesgosa entre las mujeres que atendía. Desde marzo es que se libró una orden de aprehensión en su contra, pero le dieron un amparo que hoy le permite seguir evadiendo la prisión y también sus responsabilidades como médico. Pero, bueno, hay un reportaje muy interesante de la autora de este reportaje, es Marcela Nochebuena, está aquí con nosotros esta mañana. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Adela. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Marcela, a ver, cuéntanos cómo empezaste con esta historia. Bueno, esta historia empezó en 2022, cuando una de estas personas que denuncia la atención de este médico se acercó a nosotros. Es importante decir que para ese entonces ya había 2 denuncias civiles. En una de ellas él resultó plenamente responsable por poner en riesgo la vida de la madre. Estuvimos un año recabando, de hecho, 14 historias, 14 testimonios de violencias similares. De pacientes suyas. De pacientes suyas, sobre todo de inducción del parto no consentida, de cirugías innecesarias, de complicaciones en procedimientos sencillos, y esto que ya mencionabas de la dilación en la atención, la ausencia, etcétera. En marzo de 2023 finalmente publicamos estas 14 historias, un poco también dando el contexto de la impunidad que se enfrenta en estos casos de médicos y particularmente de violencia obstétrica. Y en mayo de ese año, se conformó una colectiva con Ovarios que agrupa a varias de sus pacientes justo para pues tener una acción ya más contundente en contra de este médico. Un año después, que es efectivamente marzo de este año, se gira la orden de aprehensión a partir de que la Fiscalía Capitalina abre una carpeta de investigación por noticia criminal a partir de las publicaciones, y por otro lado se hacen una serie de denuncias penales, personales, de los casos que todavía podían ser llevados, digamos, ante la justicia. Es importante también decir que nosotros damos a conocer esos primeros 14 casos que habíamos investigado durante un año, pero a partir de esa primera publicación recibimos de manera orgánica otros 17 casos que se publicaron en un siguiente texto, que fueron realmente pacientes igual suyas, que habían vivido violencias y experiencias similares y que nos buscaron directamente a las redes mías o a la de Animal Político. Entonces, bueno, se gira esta orden de aprehensión en marzo de este año. En mayo él inmediatamente se ampara, obtiene una suspensión. Esto quiere decir que podía enfrentar el proceso en libertad siempre y cuando él cumpliera con presentarse para fijar una fecha de audiencia, con dar una garantía económica y confirmar cada lunes. Entonces, bueno, los lunes desde mayo para acá nunca ha ido a firmar, nunca se ha presentado. Él ha excusado de manera ya muy consistente y repetida razones médicas para no presentarse ante la justicia, supuestamente derivadas incluso de un accidente que ocurrió antes de la publicación inicial. Pero bueno, al parecer médicamente le ha sucedido todo en el último año, por lo cual él dice que no se puede presentar, no puede estar por videoconferencia y no puede cumplir con ninguna de las medidas que impuso el juez. Finalmente el juez pues ya no cree un poco en toda esta argumentación. Es importante decir que en ese proceso de mayo para acá también se descubrió que uno de sus justificantes médicos había sido alterado. De eso se notificó ya a la Fiscalía General de la República, que puede investigar ese hecho por separado. Y este juez pues ya le da un ultimátum y le dice no se puede sostener ya la defensa de pues que por razones médicas no se pueda presentar y tampoco pueda hacer videoconferencia. Entonces ese acuerdo se publica apenas el viernes pasado. Él tiene 48 horas
para explicarle al juez por qué no se presenta o presentarse, y de ahí se tienen 3 días para fijar una fecha inicial de audiencia, ¿no? Pero bueno, él ha encontrado la manera efectivamente... Ya pasaron las primeras 48 horas, ¿no? Hábiles, digamos. Hábiles, digamos que se cumplirían ya formalmente mañana. ¿Mañana? Sí. Okay. Ya digamos que pasen en lo que se notifica el acuerdo y ya las 48 horas, digamos, se corren a partir de que se notifica el acuerdo. Ahora, ¿dónde tenía su práctica este médico? Él tenía su práctica en su propia clínica, que se llamaba Pronatal. Esta clínica también fue inspeccionada por la Fiscalía Capitalina en diciembre del año pasado, hace un año básicamente. Las denuncias iniciales que él tenía en realidad habían sido de hospitales privados. Después él pone esta clínica porque también ofrece o ofreció en su momento servicios de fertilidad. Entonces, pues él tenía como, incluso hablaba pues de técnicas avanzadas en fertilidad, etcétera. Y pues ahí hacía ahí vendía mucho sobre todo la idea del parto humanizado, ¿no? Que se supone que es un parto pues con 0 intervención, ¿no? Que ocurre de manera totalmente natural. A la larga, con estos testimonios, digamos. Sí, a la larga, con estos testimonios, lo que descubrimos que hacía es que ¿qué hacía? Citaba al mayor número de pacientes en un día particular de la semana. Descubrimos que casi siempre era los miércoles. Y lo que hacía era inducirles el parto sin que ellas se enteraran. Es decir, aplicarles un medicamento, ya sea mediante un tacto. Esto incluso nos lo confirmó un ex colega suyo en condiciones de anonimato. Y o podía ser tomado, ¿no? Y entonces, pues esto provocaba que el parto se precipitara, muchas veces sin su supervisión, sin que él estuviera presente durante horas. Y entonces lo que me explicaba justo este ex colega es, cuando tú haces eso, 9 de 10 partos pueden salir bien, porque bueno, lo precipitas, no pasa nada. Las inducciones es algo que se puede hacer. A término el embarazo. Exacto. ¿No? Es algo que se puede hacer siempre y cuando se lo informes a la paciente. Claro, eso es, sí. Era sin consentimiento. Esto era sin consentimiento, y también hay una 10ª vez que no sale bien, que puede complicarse si tú lo precipitas y no lo dejas ocurrir de manera natural, ¿no? Y para eso tienes que estar ahí supervisando y sabiendo qué va a pasar. Y un poco el problema era que él no estaba ahí, ¿no? ¿Y hubo consecuencias? Es decir, 9 de cada 10 salieron, hubo algunos que no. Algunos salieron, digamos, sin mayor problemática. Bueno, no sin mayor problemática. Se complicó, hubo cesáreas innecesarias, pero me refiero a que los bebés están vivos y sin problemas. Pero en otros casos sí se tiene conocimiento hasta hoy que por lo menos hay 6 decesos de bebés relacionados con la falta de oxígeno al nacer, justo por no haberse dado cuenta que el cordón estaba enredado y forzar que de todos modos ocurriera un parto natural. Es decir, no había monitoreo. O inducirlo sin consentimiento, exacto, no había monitoreo. Entonces, en algunas era la inducción sin consentimiento, que derivó en una cesárea terrible de urgencia que ya no se podía, digamos, controlar. Otras, pues, eran que se tuvo que hacer una cesárea, ¿no? También hay un caso muy complejo de Lola, donde se tuvo que prever antes una cesárea, y pues no la falta de oxígeno no lo hizo, y su bebé falleció, ¿no? Entonces las consecuencias han sido diversas. Se tiene conocimiento de estos 6 fallecimientos, se tiene conocimiento también de hijos que viven hoy con pues consecuencias graves, digamos, parálisis, otro tipo de enfermedades, cuestiones que se desataron a partir de la falta de oxígeno al nacer. El caso por el que te digo que está así denunciado civilmente y que de hecho la paciente ganó es porque se puso en riesgo la vida de la mamá por una enfermedad que no se le diagnosticó a ella. En ese caso ella ganó, pero lo único que obtuvo, que ese es un problema que ponemos un poco en perspectiva a partir de este caso, fue una compensación económica. Pero no hay una sanción directa al médico, ¿no? En México es un problema realmente que haya sanciones directas a los médicos que cometen este tipo de violencias o negligencias.
es en particular, pues, en este caso de género, ¿no? Que también, pues, está catalogada ya como violencia obstétrica y, pues, que es muy difícil de judicializar y de obtener realmente consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tuvimos conocimiento hasta ahí de 31 casos publicados, ya con los 14 y los 17 que te digo. Después se conforma esta colectiva por sus propias pacientes que fueron tejiendo una red a partir de que se enteraron de los casos, de que se fueron publicando sus testimonios. Esta colectiva es representada por un despacho que ofreció pro bono llevarles el caso. Entonces se hicieron denuncias individuales, pero ellas en sus redes sociales, porque pues ellas tienen el objetivo obviamente de obtener justicia en este caso, pero también de hacer una conciencia más amplia sobre violencia obstétrica. Entonces, en ese andar, pues han recibido otros casos vía sus propias redes sociales, vía un poco la incidencia que se ha hecho después, y hasta ahora tienen conocimiento de más de 50 pacientes que pueden decir que vivieron algún tipo de violencia o negligencia por parte de este en médico, el consultorio de este médico. Pero no son denuncias. ¿Cuántas denuncias no son hay? denuncias. Denuncias formales penales hay entre 5 y 6, por lo que tenemos conocimiento. El despacho pues se reserva un poquito también esa información, sí, porque todavía está analizando los casos, digamos, que son viables. El problema es que algunos ya habían prescrito y otros es muy difícil enmarcarlos, justo pues porque existe la tipificación de violencia obstétrica en la mayoría de los estados, pero no a nivel federal. Otros pues se pueden enmarcar en negligencia médica, pero sí hay ciertas acciones que pues la ley no te permite del todo construir un caso, ¿no? Entonces el despacho un poco va analizando cuáles son los más viables para presentarlos ante la justicia. De hecho, el médico en algún momento respondió vía YouTube. Él admitió 4 denuncias en su contra, actuales, ¿no? Los 2 casos de denuncias civiles que te estoy hablando del principio, esos ya están cerrados y siempre estuvieron ahí. Pero él admitió 4 actuales. En ese momento incluso pidió disculpas, pues dijo que eran errores humanos, que cualquiera los cometía. Después, me imagino que por el proceso penal terminó bajando todos esos videos de YouTube. Que lo promovían, digamos. Sí, lo promovían y un poco él daba una explicación pues ahí muy elaborada de por qué lo habían denunciado, de que era una conspiración, o de que las mujeres se habían puesto de acuerdo, etcétera. Al final pues él bajó todos estos videos. Él sigue teniendo pues algunas interacciones, digamos, en redes sociales, algunas publicaciones. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. Esto es muy raro porque además también quiero decirte que hay un podcast en Spotify que resume un poco esta historia, que es parte de un proyecto latinoamericano, se llama Con Ovarios, una lucha contra el abuso médico. Y durante la elaboración de este podcast buscamos tener agendar una consulta. La declaración la hemos buscado desde siempre. No hay manera. Quiero, justo, qué bueno que me lo preguntas. La hemos buscado desde antes de la publicación inicial y no hay manera, nunca lo ha aceptado, la declaración formal. Pero buscamos también agendar una consulta médica. Y se pudo. Y nos dijeron que se puede agendar con sus asistentes y que él se conectaba vía Zoom. Esto pues claramente contradice lo que él le pretexta al juez, de que él no puede médicamente conectarse vía remota. Él dice que porque los medicamentos que está tomando le provocan, pues ahora sí que no esté lúcido, ¿no? Ya. Y que por esto no puede enfrentar la audiencia o el proceso por medios tecnológicos, pero pues la consulta sí se ofreció justo vía Zoom, ¿no? Ya. Entonces... No tuvo efecto, la consulta no se llevó a cabo, no se llevó a cabo. Okay. Al parecer, pues hay algunas cosas que él sí puede seguir haciendo. Y otras no. Y otras no, como presentarse ante la Ahora, justicia. de manera preventiva, ¿no se ha hecho nada legalmente para que no siga practicando? No, justamente ese es uno de los grandes temas, que sobre el ejercicio de su profesión no se han tomado ninguna medida en particular.
las únicas condiciones que impuso el juez para que él pudiera, digamos, enfrentar el proceso en libertad, para que la orden de aprehensión quedara inactiva de cierta manera, era que se presentara todos los lunes a firmar y que diera una garantía económica y obviamente que se fijara fecha para la audiencia. Pero no hay ninguna suspensión más que el cierre, digamos, de la clínica, pero estas consultas se siguen ofreciendo, obviamente, en otro espacio pero privado, esa clínica, ¿no? Por lo pronto, sí está cerrada. Sí, la que era propiedad suya sí está ¿cuándo? cerrada. Desde hace un año. El Desde cateo hace un de año. la Fiscalía fue en diciembre del año pasado. Ya. Entonces, pues está dando consulta en otra clínica particular, en un espacio particular. Vía Zoom es que se ofrece, pero bueno, un poco pues no sabemos por qué hay esta, sobre todo también porque se le ha permitido aplazar tanto la justicia con esta cantidad de justificantes médicos y de casos. Sí. Ahora, dime algo, esta era una práctica entonces común y sistemática del médico. Sí, lo que fuimos descubriendo es que sí. Y la verdad es que al principio creíamos que era pues una historia obviamente digna de publicar, sí, claro. Pero que era una historia de una denuncia, un par, porque sabíamos que estas denuncias civiles anteriores eran 2, pero fuimos descubriendo pues que había ahora sí que casi un modus operandi para estas inducciones sin consentimiento. Que además había una desatención muy común a las pacientes. Hay quien dice que pues un poco ligada a toda esta fama, toda esta agenda, digamos, pública y mediática que él tenía que atender, ¿no? Se hizo famoso, ¿no? Y bueno, al final pues sí derivó en conductas que realmente se repetían y que además al final representaron un engaño abierto, ¿no? O sea, decir que tu práctica es de parto humanizado y después realizar inducciones sin consentimiento que ni siquiera vas a monitorear, pues eso es un engaño. ¿Cómo se dieron cuenta de las inducciones sin consentimiento? Hubo varias fuentes, digamos que en algunos casos ex colegas del doctor les llegaron a platicar a las pacientes. Él era muy común también que lo refirieran dulas en los cursos psicoprofilácticos. Las dulas decían, te recomiendo a tal doctor Jesús Luján que hace parto humanizado, ¿no? Y de pronto las dulas... ¿Había una especie de complicidad? Al parecer había una especie de complicidad. Eso, digamos, pues no se ha probado. Y hay dulas que renunciaron, también quisiera dejarlo claro, justamente a su práctica, exacto, porque se dieron cuenta que no era realmente parto humanizado. Y algunas de ellas, por ejemplo, el caso que narramos en el podcast que te decía, justo Leora durante mucho tiempo siguió teniendo complicaciones posparto. Llegó, digamos, de manera azarosa con una dula que antes había trabajado con Luján y ella fue la que le dijo qué tipo de prácticas se hacían. Entonces, un poco recordando si les había dado un té, lo del tacto es más difícil darte cuenta, pero si habían, digamos, ingerido algo al momento del parto, pues se dieron cuenta de que había sido inducido sin consentimiento. Además de que ellas, bueno, ya tenían alguna referencia de que, por ejemplo, las había dejado solas, de que durante mucho tiempo no se había presentado, etcétera. Cuando más quieres a tu médico al lado, exactamente. Por supuesto, ¿no? Digo, muchas incluso en ese momento no sabían que habían vivido violencia obstétrica hasta que pues después se dieron cuenta de cómo había sido todo y pues también de la atención que habían recibido no había sido normal, ¿no? Eso es muy habitual en el ejercicio, bueno, en la práctica de la violencia obstétrica, que pues las mujeres no se den cuenta inmediatamente. Claro. ¿No? Marcela, ¿dónde podemos escuchar el podcast? ¿Cómo se llama? El podcast se llama Con Ovarios, una lucha contra el abuso médico. Ese lo pueden escuchar en Spotify, es parte de la serie Tanto Coraje, que es latinoamericana. Y los textos desde marzo de 2023 los pueden buscar en animalpolitico.com. La mayoría están ahí catalogados bajo el
o por lo menos contienen el término del rey del parto inducido, que era como lo conocían justo entre colegas, porque esto ya era un secreto a voces. Qué cosa. Ahí están todos los textos y justo pues el último, que es el que ya consigna el ultimátum del juez, que también es importante decir, si esta vez no cumple con presentarse o con explicarle al juez por qué no se ha presentado, la orden de aprehensión se reactivaría en esta semana. En esta misma semana. Perfecto. Pues estemos en contacto. Muchas gracias y felicidades por esta pieza periodística. Interesantísimo. Muchas gracias. Y muy importante porque de pronto no conocemos nuestros derechos y no sabemos que estamos siendo víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, ¿no? Exactamente. Gracias por la invitación. No, al contrario, Marcela, es tu casa. Muchas gracias. Bueno, y como ya lo adelantábamos tempranito, ayer en Zongolica, Veracruz, fue asesinado el diputado federal por el Partido Verde, Benito Aguas Atlagua, y también su acompañante, identificado como el ingeniero Agustín Linares López, crimen que hoy fue condenado, por supuesto, ya desde Palacio Nacional. En la mañanera, la presidenta giró instrucciones para que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atienda de manera directa el caso. Los detalles con mi compañera Noemí Valdés, justamente desde Veracruz. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días. Híjoles, no te escucho bien, Noemí. Noemí, ¿podemos intentarlo? No la escucho. Si no, por teléfono, si quieren, nada más por teléfono y para que nos dé una actualización del tema. Por favor. Se los adelantaba desde bien temprano esta mañana. Aquí estamos ya también esperando a los participantes de nuestra mesa política, como cada martes. Ya está. Noemí, ¿cómo estás? No la escucho. Comentas en estos. Perdón, Noemí, ahora sí te escuchamos. Noemí. Sí. Adelante, te escuchamos ahora sí, es que no te escuchábamos. Claro que sí. Pues comentarte, Adela, auditorio, justamente pues en el marco de estos hechos de violencia, como bien lo adelantabas, sucedieron en Veracruz, en una zona serrana, la zona de Zongolica. El diputado federal Benito Aguas Atlagua, él fue postulado pues por el Partido Verde y bueno, pues recibió estos 2 impactos de bala. Se dirigía a su comunidad llamada Tepenacaxtla, municipio justamente de Zongolica, y bueno, pues fue cuando se le emparejan este sujeto en una motocicleta color negro y activa un arma de fuego, le disparó en varias ocasiones. El diputado todavía llegó con vida al hospital, lamentablemente falleció anoche. También comentarte que la Fiscalía ha emitido un comunicado donde dice que están investigando los hechos. Justamente en la mañana hubo una mesa de seguridad para abordar el tema. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay todavía ningún detenido, Adela. También ya escuchábamos que la presidenta de la República ha dicho que la Federación va a coadyuvar con la investigación y bueno, esperar que se resuelva a la brevedad de este tema. Comentarte, Adela, que bueno, Veracruz ya lo han dicho diversos estudios, que es una de las entidades donde pues más políticos lamentablemente han sido asesinados en lo que pasó del anterior sexenio y bueno, hoy la cifra roja se vuelve a repetir. Pues estaremos atentos por la actualización. Muchas gracias, mi querida Noemí. Gracias. Te mando un abrazo. Hasta igualmente, pronto. Gracias, Noemí. Mi querida Rosario Robles, ¿cómo estás? Plantada. No, tú estamos muy bien a tiempo. ¿Qué tal? Sabíamos. Oye, pero pues hay mira, aquí está sí nuestra Coca-Cola. Sí, hay cosas que sí le sabes. Que sí le sé, algunas otras no, pero... Y no estamos hablando de citas de amor. No, pero también. Ojalá. Yo no sé por qué me vienen a pedir consejo a mí de eso. O sea, ¿con qué autoridad voy yo a dar consejo? Ya menos. Ay, no estamos para él. ¿Te tocó tráfico? Muchísimo, sí. Sí, ¿verdad? 1:45. Sí, es que ya empiezan, pues ya es
ya va a ser el Día de la Virgen de Guadalupe. Eres guadalupana, ¿no? Sí. Muy guadalupana. Muy guadalupana. Muy guadalupana. Yo creo que es el día más importante, ¿no? Sin Sí. duda en el calendario para los mexicanos. Para los mexicanos que somos católicos, Sí, obviamente yo en mi vida pública siempre he sido laica secular, sí, etcétera, pero sí soy. Y después de la experiencia que viví, yo me agarré de la Virgen de Guadalupe. Mucho. ¿Sí? Mucho. Sí, mi fe como que se acrecentó, encontré ahí Es que de algo tiene uno que aferrarse, o de alguien, ¿no? Encontré ahí como un refugio, una manera de decir y de tener fe, ¿no? Bueno, y hay muchos católicos, hay muchas personas que no son católicas, pero también son guadalupanas, sí. Gran sí, personaje. Es un gran personaje. Gran personaje, sí, es lo que te iba a decir. ¿no? Y yo me acuerdo que llevé a mi nieto Mateo 3 días antes de la elección, y ya sabes que está el mensaje, hijo mío, ¿por qué sufres? Aquí está tu madre y tal. Y yo dije, este es un gran mensaje que nos está mandando la Virgen de Guadalupe, claro, ¿no? Claro. Entonces llego con Mariana, mira lo que me dijo la Virgen, ¿no? Y según yo, pues iba a haber un resultado diferente. Y cuando pasa lo que pasó y el resultado electoral, dije, entendí muy mal el mensaje de la Virgen. No, se me hace que no me estaba hablando a mí. Exacto, no la supe leer o no la supe escuchar. Y me dice la Mariana, mamá, es que la Virgen es de todos y de todas, pues no puede tomar partido en la política. Pues no, porque aparte imagínate cuántos más le dijeron, le pidieron, pues ni modo, se fue a atender a la mayoría. Sí. Pues aquí estamos, mi querida Adela. Con cuánta cosa, ¿verdad? No sé si alcanzaste a escuchar esta historia de Animal Político. Estuvo sí, la aquí escuché. La reportera. La escuché, de hecho comenté con ella. ¿Qué cosa? Que no me acuerdo la actriz, una muy joven, pero este tema, Adela, lo empezamos a platicar y